Lynn Margulis nació el 5 de marzo de 1938 en Chicago. Fue una destacada bióloga estadounidense considerada una de las principales figuras del evolucionismo. En 1958 continuó su formación en la Universidad de Wisconsin como alumna de un máster y profesor ayudante. Estudió biología celular y genética teniendo como profesor a James F. Crow, del que afirmaba que influyó mucho en su vida. Entre sus trabajos en el campo del evolucionismo destaca su teoría sobre la aparición de las células eucariotas como consecuencia de la incorporación simbiótica de diversas células procariotas. A esto lo conocemos o lo llamamos endosimbiosis. Margulis siempre se sintió atraída por el mundo de las bacterias, que hasta entonces eran consideradas únicamente como gérmenes patógenos sin interés para el evolucionismo. Investigó en trabajos ignorados y olvidados para apoyar su primera intuición sobre la importancia del mundo microbiano en la evolución. Siempre valoró los antecedentes de la biología y mostró admiración por los profesores que tuvo. Sus principales aportaciones a la biología y el evolucionismo son su descripción paso a paso el origen de las células eucariotas. Propuso una clasificación de los seres vivos en 5 reinos a partir de la simbiogénesis, y su teoría sobre la simbiogénesis, que explicaría el origen de las primeras células con núcleos a partir de la función de las bacterias primitivas hace miles de millones de años y la importancia de estas en la evolución. En su teoría endosimbiótica propone que las células eucariotas se habrían originado a partir de diferentes células procariotas mediante una relación simbiótica que llegó a ser permanente. Esta fue expuesta por primera vez en 1967. Margulis admiraba el trabajo de Charles Darwin, pero opinaba que sus sucesores neodarwinistas no habían logrado explicar las incógnitas que dejó planteadas el naturalista inglés, entre ellas y sobre todo la fuente de las variaciones que impulsa la evolución. Según Margulis, las mutaciones genéticas aleatorias no bastaban para explicar la capacidad de la evolución biológica de inventar rasgos nuevos en los seres vivos. Sus aportaciones a la biología y al evolucionismo son múltiples. Describió paso a paso el origen de las células eucariotas. Colaboró en la clasificación de 2 seres vivos en 5 reinos. Formuló su teoría sobre la simbiogénesis y la importancia de esta en la evolución. Apoyó desde el primer momento la hipótesis de Gaia Lovelock, contribuyendo a ella desde la biología, y realizó un gran número de trabajos sobre organismos bacterianos concretos, formas de vida simbióticas y otras relacionadas con la biología, algunos de ellos publicados con su hijo Dorian Sagan. En la fecha de su muerte, el 22 de noviembre del 2011, estaba trabajando en el estudio de diferentes espiroquetas y posible protagonismo en procesos simbiogenéticos. Es considerada una de las más importantes científicas de la biología microbiana y celular en general, a pesar de las dificultades que implica ser mujer en la sociedad científica de su tiempo. En conclusión, podemos afirmar que contribuyó a asentar las bases de la biología actual. La teoría endosimbiótica de Lynn Margulis, también llamada teoría de la endosimbiosis seriada, está considerada como su aportación más importante. Esta teoría describe el paso de las células procariotas a células eucariotas mediante incorporaciones simbiogenéticas de bacterias. Para formularla, Margulis se basó en los trabajos olvidados de científicos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que relacionaban la capacidad fotosintética de los vegetales con las cianobacterias y que proponían el origen simbiótico de los cloroplastos y de los eucariontes. Fue publicada en 1967 en la revista Journal of Theoretical Biology. En ella, Margulis define que algunos orgánulos de las células eucariotas proceden de las células procariotas primitivas que habrían estado en endosimbiosis con las primeras. Llegó a esta conclusión comparando las bacterias, mitocondrias y cloroplastos. La primera simbiosis se produjo al fusionarse una bacteria nadadora con otra que utilizaba el azufre y el calor como fuente de energía. Así se originaría un organismo con las características de ambas, que sería el primer eucarionte, con membrana nuclear, y que se convertiría en el ancestro de todos los organismos pluricelulares.
La segunda simbiosis se realizó entre este eucarionte anaerobio y una bacteria aerobia, capaz de realizar la respiración celular mucho más eficiente que la fermentación. De esta forma, la célula eucariota adquiría la capacidad de obtener más energía a partir de la materia orgánica. Así surgieron las células eucariotas como mitocondrias que posteriormente darían lugar a los hongos y a los animales. La tercera simbiosis se realizó entre estos organismos aerobios y las cianobacterias, que aportaron a la célula eucariota la capacidad de obtener energía a partir de materia inorgánica mediante el proceso de fotosíntesis. Así surgieron las células eucariotas con cloroplasto y mitocondrias que darían lugar a los vegetales.